pidiéndoles que por favor, si en algún momento hubiera alguna dificultad con el audio, me lo hagan saber, o con compartir la pantalla. El internet ha estado muy inestable el día de hoy, entonces para evitar cualquier dificultad, ¿ok? Muy bien, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser continuar con el avance sobre la tipología de los textos. Y nosotros habíamos visto dentro de la tipología de los textos que tenemos una división de acuerdo a la intención comunicativa de los textos. ¿Qué es la intención comunicativa? Es el análisis de los recursos lingüísticos que nosotros realizamos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una tipología conversacional, podemos tener una tipología narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, instructiva, predictiva o poética literaria. ¿A qué se refieren estos? La conversacional. Esta tipología se va a referir a la forma en la que yo voy a expresar, preguntar, conversar con alguien. Entonces yo puedo expresar emociones, puedo contarles algo, puedo compartir una anécdota o una enseñanza. ¿Ok? Entonces, lo siguiente van a ser las narrativas. En el caso de las tipologías narrativas, nosotros vamos a ver que en el caso de las narrativas vamos a contar historias, sucesos, eventos, a partir de algo que haya ocurrido. Primero, ayer yo estaba caminando y luego me encontré con una persona. Además, después fuimos corriendo. ¿Ok? Entonces, va a basarse en distintos elementos. ¿Ok? Ahora, en las tipologías descriptivas, nosotros vamos a ver que vamos a describir un fenómeno tal cual existe. Por ejemplo, yo puedo describir algo físico como un celular. Mi celular es de marca tantos, tiene tamaño tantos, es de color negro y lo empiezo a describir. También puedo describir situaciones o fenómenos. Por ejemplo, yo describo situaciones o fenómenos cuando digo, no sé, una persona estaba caminando y salió de repente. Inmediatamente esta persona quiso realizar tal cosa. ¿Ok? Entonces, en ese momento nosotros vamos a hablar de una tipología descriptiva, algo que describe las cosas tal cual son. ¿Se acuerdan? Y también más adelante vamos a tener los elementos expositivos del texto. ¿A qué se refiere con exposiciones en el texto? Cuando hablo de exposiciones, va a hacer referencia a, por ejemplo, poder hacer que otra persona me entienda. Cuando yo estoy dando esta clase, yo sé que ustedes me pueden entender porque no solo leo las diapositivas, trato de explicar con algún ejemplo, puntualizar algo importante, tratar de que los elementos se comprendan a cabalidad. ¿Ok? Y las tipologías argumentativas, las siguientes, son aquellas donde yo voy a buscar defender una idea. ¿A qué se refiere con defender una idea? Se refiere a defender porque yo voy a retroalimentar esta idea. La voy a retroalimentar argumentando. Yo puedo decirles, chicos, Bolivia está en crisis. Este elemento de Bolivia está en crisis, yo lo tengo que saber defender. Tengo que saber de explicar por qué está en crisis. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere las tipologías argumentativas. Ordenar información, defender una idea, tratar de convencer al público de que esa idea es efectivamente verdadera. ¿Ok? Y luego tenemos los tipos de texto donde se va a buscar instruir sobre algo. ¿Cuáles son estos tipos de texto? Por ejemplo, los manuales, las normas, los comunicados, porque ahí te instruye. Tienes que venir a tal hora. Procura llevar tu carnet de identidad.
no podrás ingresar si llegas tarde. Entonces, es un texto instructivo porque me está brindando algo, ¿ok? Me está dando una característica de así se hace y así no, ¿ok? Y luego tenemos a los textos predictivos. Los textos predictivos son esos textos que me van a predecir eventos o sucesos que todavía no han ocurrido, pero que podrían llegar a ocurrir, aunque no es seguro. Por ejemplo, nosotros tenemos los horóscopos, tenemos los elementos donde no ha pasado todavía, pero puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, eh, las predicciones del clima. Cuando yo tengo predicciones del clima, es algo que va a ocurrir mañana, estará soleado. El día viernes habrá tormentas. Es algo que no ha ocurrido, pero que puede llegar a ocurrir. Y finalmente tenemos los textos poéticos o literarios. Estos textos poéticos son los textos que nosotros vamos a revisar, los vamos a poder leer con un fin netamente lírico. Vamos a ver elementos de la belleza dentro del texto, metáforas, el léxico va a ser muy amplio, va a ser un elemento muy poético. Todos los géneros literarios por lo general se encuentran en esta categoría, donde no necesariamente hablan de cosas reales u objetivas, pero nos narran una realidad bella, diferente, lírica. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No le hice. Muy bien. Ahora, cualquiera sea el tipo de texto que nosotros analicemos o estemos revisando, tenemos que tomar en cuenta que cada texto va a tener rasgos lingüísticos distintos. Es decir, que las formas de la palabra que yo voy a utilizar van a depender del tipo de texto que estoy hablando o escribiendo. Por ejemplo, en los textos conversacionales utilizamos exclamaciones, coloquialismos, porque hablamos con una persona de manera fluida, ¿no? Te pregunto, me preguntas, me respondes, expresamos sorpresa, entonces conversacional. Los textos narrativos, por otra parte, utilizan mucho los verbos en pasado, porque como están narrando sucesos, por lo general estos sucesos se narran en pasado, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tomar en cuenta que ayer pasó tal cosa. Mi amiga se fue y nunca volvió. El día de mañana, el día de anteayer, fue un examen muy complicado en pasado. ¿Puedo también hacer narraciones en presente y en futuro? Sí, pero principalmente tengo narraciones en tiempo pasado. ¿Okay? Ahora, en el caso de los descriptivos, por lo general yo utilizo adjetivos para describir. Así que yo quiero describir cómo es una flor, voy a utilizar adjetivos calificativos. La flor es bella, la flor es color rosado, la flor es espinosa. Voy a utilizar adjetivos. En el caso de los expositivos, voy a utilizar más palabras relacionadas con los conectores para tener elocuencia en el discurso. Primero presento el tema, continuando, argumentando, finalmente, o también puedo utilizar ejemplificaciones, brindar ejemplos sobre algo, ¿ok? Sobre algo que está ocurriendo. En el texto argumentativo, la sintaxis es muy compleja, porque como tengo que dar argumentos sobre algo, argumento 1, esta es el argumento. Argumento 2, el argumento. Argumento 3, y así sucesivamente. Y en el caso de los textos instructivos, principalmente voy a utilizar exclamaciones. Voy a utilizar también verbos en modo imperativo. Compra tal cosa, genera un documento, escanea tu tarea. Son instrucciones en modo imperativo. ¿Ok? Y también tengo los textos de modo predictivo. Aquí por lo general se utilizan los condicionales o la forma futura del verbo. ¿Cuál es la forma futura del verbo?
Por ejemplo, cuando yo digo, si tú haces tu tarea, aprobarás con buena nota. Si tú compras ese celular, no tendrás problemas de... Y de esa forma predigo utilizando la forma futura de los verbos. En el caso de los textos literarios, yo puedo utilizar los recursos literarios, las metáforas. Era tan bella como el amanecer. Utilizo recursos para poder expresar de mejor manera algún fenómeno, algún sentimiento que puede llegar a ser muy subjetivo. ¿Ok? ¿Todo claro hasta esta parte, muchachos? Todo claro, Alicia. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hablar es sobre los textos narrativos. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo, ya lo hemos revisado acá, que es ese texto que no, busca contarnos una historia, un suceso, un evento. Ahora vamos a hacer un poquito más hincapié en qué es y para qué utilizamos los textos narrativos. Estos textos usualmente buscan contar una historia, un suceso. También vamos a buscar, por ejemplo, contar o comentar algo que puede haber ocurrido en tiempo pasado. ¿Sí? También puede ser una función contar algo que ha ocurrido. Ahora, algo interesante de los textos narrativos es que nosotros podemos hacer la narración de distinta forma, con distintos recursos. Es decir, que vamos a buscar en los textos narrativos contar hechos que pueden ser reales o pueden ser ficticios, cualquiera de los dos. No necesariamente tiene que ser algo real, puede ser algo inventado. ¿Ok? Ahora, estos textos pueden ser orales y también pueden ser escritos. ¿Cuándo son orales? Cuando yo los transmito de forma oral, de forma verbal, ¿ok? De forma verbal. ¿Y cuándo son escritos? Cuando yo los voy a redactar, escribir en un soporte físico para leerlos. Entonces, estos textos pueden ser orales como pueden ser escritos. Además, estos textos pueden ser ficticios y pueden ser reales. Un ejemplo de texto ficticio oral es, por ejemplo, un chiste o un cuento tradicional. Por lo general, los cuentos tradicionales, los mitos, las leyendas, se han transmitido de generación en generación a través de la oralidad. Personas que han contado algo a sus descendientes y así muchas personas han llegado a conocer ese cuento leyenda. Pero un texto narrativo oral real está más vinculado con una narración de sucesos que se pueden evidenciar, por ejemplo, una anécdota. Muchachos, el día de ayer hubo tal accidente en tal lugar y eso se puede comprobar, es algo que realmente ha ocurrido. En el caso de los textos escritos, tenemos a los que son ficticios, por ejemplo, los cuentos como La Caperucita Roja, las novelas que son inventadas, no son basadas en hechos reales. Y los reales, por ejemplo, tenemos a las biografías, a las noticias, donde se narran cosas que efectivamente ha pasado. Nació en tal lugar, fue a tal colegio, hizo tales cosas en su vida. Entonces son cuentos reales. ¿Okay? ¿De esta parte todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora, estos textos narrativos son muy complejos porque requieren cumplir algunos elementos particulares, ¿ok? ¿Qué elementos particulares va a requerir los textos narrativos? Primero,
van a requerir la participación de un narrador. ¿Qué es un narrador? Un narrador va a ser la persona que va a contar el texto, que lo va a relatar. Y hay distintos tipos de narradores. Vamos a hablar de los narradores de la primera persona y los narradores en tercera persona. ¿Ok? ¿Qué es un texto o narrador en primera persona? Un texto o narrador en primera persona es aquella persona que va a contar desde su perspectiva el relato y utiliza, por ejemplo, el yo. Yo he visto, yo he ido, yo he realizado tal cosa. Es un relato en primera persona, narro en primera persona, ¿ok? Y también puedo yo tener narradores, por ejemplo, en tercera persona, donde no soy yo la que ha vivido el suceso, el evento. El que ha vivido ese suceso, ese evento, es alguien que yo he visto, he sido testigo, pero no he sido yo. ¿Ok? Entonces, puedo tener narrador en primera persona, narrador en tercera persona. Ahora, el narrador en primera persona puede ser protagonista, pero también puede ser personaje secundario del evento que ha pasado. Puede ser protagonista o un personaje secundario. ¿Cuándo es protagonista? Cuando el evento se ha desarrollado principalmente en base a las acciones del narrador. Por ejemplo, yo ayer estaba caminando y me encontré con una amiga. De repente yo me caí y se me perdieron todas mis monedas. En ese caso, yo estoy hablando de un evento, perder el dinero, haber tenido un pequeño accidente, pero me ha pasado a mí, a la primera persona. Yo he protagonizado el evento. A mí me han ocurrido las acciones más importantes de ese evento. ¿Y cuándo es un narrador secundario o no es el protagonista de la historia? Cuando la historia yo la he vivido, pero yo no he sido el personaje más importante de la historia. Por ejemplo, yo puedo decirles, muchachos, ayer estaba caminando con mi amiga y a ella se le ha caído unas monedas, hemos perdido el dinero y luego ella tuvo un pequeño accidente. En ese caso, el protagonista de la historia no soy yo. Yo le estoy narrando, pero no soy yo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende esta diferencia entre narrador, protagonista y personaje secundario? Sí, Lisa, se entiende. Súper. Ahora, en el caso del narrador en tercera persona, vamos a tener dos tipos. El narrador omnisciente y el narrador observador. ¿Qué es el narrador omnisciente? Como su nombre lo dice, omnisciente quiere decir que está por encima de algo, encima de toda la historia. Es decir, que el narrador omnisciente sabe, conoce toda la historia, sabe las intenciones de todos los personajes, está en todo lado, lo conoce todo, sabe el pasado, sabe el presente y también el futuro. ¿Ok? Entonces lo sabe todo. En cambio, el narrador observador es alguien que no conoce toda la historia, únicamente cuenta desde la perspectiva que ha pasado. Entonces, es como si yo me ubicara en un lado y yo contara algo que ha ocurrido. Yo, el narrador observador cuenta un suceso. Se ha procurado se ha propiciado un accidente en tal calle a las 3 de la tarde. Muchas personas resultaron heridas y algunas ayudaron a auxiliar a las personas que estaban dañadas. En ese sentido, el narrador lo ve desde una perspectiva limitada, desde un lado de la historia. Lo que ve, lo cuenta, pero no sabe realmente lo que ha ocurrido, puede tener una información muy particular. ¿Ok?
Ahora, algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el tiempo, que es el segundo elemento del texto narrativo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo va a ser el momento en el que están ocurriendo o han ocurrido o van a ocurrir los hechos. Por ejemplo, el tiempo puede ser presente cuando algo está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, en este momento estamos atendiendo la clase de lenguaje. Puede ser en pasado. Ayer, anteayer, se efectuó una clase de lenguaje. Puede ser en el futuro. El día viernes se tendrá una clase de lenguaje. Entonces, el tiempo me dice en qué momento está ocurriendo los hechos de la narración. ¿Sí? Y algo que complementa el tiempo es el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio va a ser dónde sucedieron los hechos. El lugar. Los hechos sucedieron en el Prado de la ciudad de La Paz. Los hechos sucedieron en la Facultad de Medicina. El evento suscitó en Jamaica, otro país. Determino el espacio físico donde ha ocurrido, que puede ser un lugar grande, por ejemplo, Jamaica, como también puede ser una oficina, una parte de la casa, puede ser muy específico, ¿sí? Pero ese es el espacio. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos los personajes. ¿Qué son los personajes? Los personajes, pues, son las personas que van a protagonizar la historia. No necesariamente son personas, en algunos textos saben que pueden protagonizarlo animales o incluso cosas, pero son los elementos que van a desarrollar las acciones que guían toda la narrativa. Y nosotros vamos a distinguir dos tipos de personajes, los personajes principales y los personajes secundarios. ¿Qué son los principales? Son aquellos personajes que van a protagonizar la historia. Es decir, que a ellos les va a ocurrir la mayoría de las acciones más importantes o ellos van a ejecutar la mayoría de las acciones más importantes que guían toda la narrativa. En cambio, los personajes secundarios son aquellos que van a guiar, apoyar, complementar y van a estar alrededor de los personajes principales. Van a tener funciones, pero no van a ser tan importantes como la del protagónico. ¿Okay? Y finalmente, vamos a hablar de la trama. ¿Qué es la trama? La trama va a ser el hilo de la historia, es decir, la forma en la que una narración se va desenvolviendo una a una, suceso tras suceso. Primero yo llegué con mi amiga, de repente nos encontramos con unos malhechores. Estos intentaron robarnos nuestras cosas, pero finalmente llegó un policía y los detuvo. Ahí estoy denotando un hilo de acciones, cadenas y secuencias que generan la narrativa de toda mi historia. ¿Se entiende esta parte, muchachos? Doctora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre narrador y personajes? Ya que el narrador no igual se divide entre tercera persona, segunda persona, primera persona. ¿Yo cómo lo podría identificar esta parte? Súper, buenísima pregunta. Son dos personas diferentes, pero algunas veces pueden ser la misma. ¿En qué casos? El narrador es la persona que relata la historia. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, una vez hubo en la Facultad de Medicina un docente que enseñaba muy bien a sus estudiantes. Ahí, ¿quién está narrando la historia? ¿Quién está narrando la historia ahí? ¿Quién les está contando la historia? Exacto, yo les estoy contando. Yo soy la narradora. Pero en la historia les decía, había un docente en la Facultad de Medicina que enseñaba muy bien a sus estudiantes, era reconocido. ¿Quién es el protagonista de esa narración? El doctor. Docente. Excelente, un docente de la Facultad de Medicina que no he dicho todavía su nombre, pero lo podía decir, pero ese es el protagonista. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
El narrador es quien cuenta, el protagonista es el personaje de la historia, el que actúa, al que le han pasado cosas, el que ha hecho cosas, ese es el personaje. Ahora, en algunos casos, el narrador y el personaje principal o algún personaje pueden ser la misma persona. Por ejemplo, en el caso de los narradores en primera persona, los mismos narradores pues son personajes, ¿no? O sea, sí actúan como personajes. Por ejemplo, yo les cuento, muchachos, les cuento que ayer yo estaba caminando y me encontré con un ex amigo del colegio. Ahí yo, ¿quiénes son los protagonistas? Yo estoy narrando, pero al mismo tiempo yo soy protagonista. ¿Ahora se entiende la diferencia? Sí, doctora, muchas gracias. Licenciada, perdón. Perfecto, muy bien. Ahora, además de esos elementos, vamos a hablar de lo que es la estructura narrativa de los textos narrativos. ¿A qué se refiere con estructura? A las partes que componen un texto. Y como muchos textos, las narraciones van a tener un inicio, van a tener una complicación, una parte media que se lo va a denominar el nudo de la acción, y también van a tener una situación final llamada desenlace. La situación inicial es un planteamiento, es decir, es la introducción a los personajes y al contexto de la historia. Entonces yo les cuento, había una vez un docente de la Facultad de Medicina y ya estoy diciendo, ¿quién es el personaje? El docente. ¿Dónde se encontraba? Ah, era docente de la Facultad de Medicina. Estoy contextualizando un poquito la narrativa. A eso se denomina el planteamiento o marco, ¿ok? Planteamiento o marco. En cambio, la complicación o nudo es el núcleo de la narración. Lo que pasa, lo más importante que ocurre en la narración. Este docente una vez fue acusado de y después tuvo varias dificultades en su vida. Entonces, el problema, la dificultad, el clímax de la historia, lo que ocurre, la situación que ocurre, por lo general una problemática que se presenta. Y luego vamos a tener la situación final o el desenlace, es decir, ¿y cómo ha acabado la historia, no? Al final este docente fue reconocido, al final este docente decidió irse a otro país. Entonces, es el fin de la historia. ¿Cómo toda la trama se termina, cómo se resuelve el problema? ¿Ok? Estos tres elementos son la estructura, inicio, núcleo y desenlace. Ahora, dentro de este inicio, núcleo y desenlace, vamos a tener algunas características lingüísticas. ¿Qué son las características lingüísticas? Son elementos de la lingüística, palabras, verbos, tiempos, conectores, que van a ayudarme a desarrollar la historia. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las características lingüísticas? Por ejemplo, en el caso de las narraciones, yo utilizo muchos conectores temporales. ¿Qué son los conectores temporales? Son conectores, palabras que me van a dar el criterio de cuándo está ocurriendo la historia. Por ejemplo, ayer me encontré con tal persona. ¿Cuál es el conector temporal? Ayer. Ahora, estamos presenciando un evento significativo. ¿Cuándo está ocurriendo ese evento? Ahora. Mañana se efectuará un suceso importante. ¿Cuándo va a ocurrir? Mañana. Entonces, puedo yo, a través de los conectores, indicar el tiempo de la oración. ¿Ok? Y luego tengo la abundancia de los verbos en acción. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de las narraciones, por su naturaleza y su intención comunicativa, lo que buscan los verbos de acción es generar la narrativa. ¿Qué es lo que han hecho los personajes? El personaje principal primero ha comprado, ha vendido, ha ido, ha hecho tal cosa.
¿Qué cosas ha hecho? Entonces, la mayoría de las narrativas están llenas de verbos de acción para tener un campo coherente de los sucesos que ocurrieron. ¿Ok? Y luego tenemos el predominio de las formas verbales en pasado. ¿Qué es las formas verbales en pasado? Pues por lo general les decía que los textos narrativos van a utilizar la forma pasada del verbo, porque usualmente narramos las acciones en pasado. Por ejemplo, ayer se mantuvo una reunión. Hace 2 años hubo un conflicto social muy grande. La Segunda Guerra Mundial terminó todo en pasado. ¿Ok? Entonces, hay un predominio de tiempos verbales en pasado en el caso de los textos narrativos. También hay narraciones en tiempo presente, no es que no. Puedo decir, eh, actualmente se está realizando un intento de lograr sacar adelante la economía presente. También puede ser en futuro. En los próximos años se estima que se efectuarán algunas medidas para mejorar la educación. Entonces, puedo yo utilizar el tiempo pasado, presente y futuro, pero principalmente por la intención de las narraciones, la mayoría son en pasado. ¿Ok? Y finalmente, los textos narrativos hacen uso del diálogo y de las descripciones, ¿sí? Porque buscan que en medio del texto se presente diálogos. Entonces, yo les puedo decir, ayer estaba caminando y de repente mi amiga me mencionó algo. Ella me preguntó, ¿y qué has pensado sobre tu futuro? Entonces yo le respondí que no tenía ningún plan por el momento. ¿Se dan cuenta cómo puedo utilizar diálogos en el medio de las narraciones? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, algo que no se entienda? ¿Dudas, preguntas de esta parte de la estructura de los textos narrativos? ¿Ninguna duda, pregunta? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Dentro de los textos narrativos hemos visto que describen sucesos. Y buena parte de los textos narrativos van a utilizar también descripciones. ¿Ok? ¿Qué son las descripciones? Las descripciones son comunicar aquellas cualidades propias de un objeto o de un fenómeno. ¿Ok? Estas descripciones son importantes porque nos van a ayudar a conocer ese fenómeno, cómo era, qué propiedades tenía, qué características posee, todo eso. Y parte de los textos que dan descripciones se van a denominar los textos descriptivos, ¿ok? Los textos descriptivos. ¿Qué es un texto descriptivo? Es aquel texto, pues, que va a buscar darnos o mostrarnos cómo es un elemento. Por ejemplo, si yo tengo un texto que habla sobre la manzana,
Voy a hablar de su forma, su color, sus propiedades nutritivas, dónde yo puedo comprar manzanas, cuánto cuestan, todo lo que describe cómo es el objeto. ¿Ok? Entonces, los textos descriptivos se diferencian de los narrativos porque en las narraciones yo pongo secuencias de un evento que ha ocurrido. En cambio, en los descriptivos yo solo voy a mostrar el evento en un tiempo tal cual ha ocurrido. Por ejemplo, hace 2 años, tal edificio tenía 10 pisos. Actualmente tiene 20. Entonces, estoy describiendo la situación. Tenía 10 pisos, estaba en muy mal estado, estaban a punto de demolerlo. Estoy describiendo la situación tal cual era, ¿ok? Tal cual era. Esos son los textos descriptivos. Ahora, la estructura de los textos descriptivos usualmente tiene dos partes. Primero, va a tener un tema, por ejemplo, la manzana o propiedades de la manzana. Ese es el elemento general. Y luego voy a desarrollar cuáles eran esas propiedades, qué características tenía, qué tipos de manzana hay. A la descripción de varias cualidades de mi objeto, de mi elemento, de lo que estoy tratando de describir, se va a denominar desarrollo. ¿Ok? Entonces, el título o tema únicamente me va a dar de qué estoy hablando. Estoy hablando de una manzana. También puedo hablar de una persona, la señora, por ejemplo, María Teresa de Calcuta, y describo quién era, cómo era, qué acciones ha realizado. Y en el desarrollo, yo únicamente voy a mencionar, enumerar las partes, las propiedades de lo que era esa persona. ¿Ok? Voy a enumerarlas. Voy a mencionarlas. ¿Cuáles eran? ¿Se entiende la diferencia entre texto narrativo y texto descriptivo? Sí, Licen. ¿Podría volver a explicar, Lice, por favor? Muy bien. Para que entiendan la diferencia, un texto descriptivo describe al elemento tal cual es. Por ejemplo, yo voy a describir a una persona. Esta persona se llama Damián Terceros. Es una persona alta, de porte elegante, siempre está utilizando un traje formal, es una persona amable que usualmente utiliza algún chiste para amenizar el ambiente. Esta persona trabaja en una oficina administrativa, es muy responsable, llega siempre muy puntual y se va a la hora de salida. Cuando yo les estoy hablando de este personaje, Damián, les estoy describiendo cómo se ve, es alto, qué usa, cómo viste. También les estoy describiendo cómo es amable, responsable. También les estoy describiendo un poco su contexto. Trabaja en la oficina, va todos los días, es puntual. ¿Ok? Estoy describiendo algo que es real. En cambio, en la narración, en las estructuras narrativas, voy a tener una secuencia de sucesos. Damián va a tener algo que ha hecho. Un día, este señor Damián inesperadamente ha llegado tarde a su oficina. Este señor Damián ha llegado tarde porque tuvo un accidente a unas pocas cuadras de llegar a su oficina, lo que le produjo un problema con su auto. Y posteriormente tuvo que ir a llamar a grúa para que le puedan ayudar a mover su auto. Finalmente, la grúa se llevó su auto y él tuvo que pagar una multa muy alta para recuperar. Fin de la historia. En el caso de la descripción, yo solo les he descrito el personaje, la situación. Pero en el caso de la narración, yo les he dado la secuencia de acciones que se ha realizado. No solo les he descrito, les he dado una secuencia de acciones. ¿Se entiende?
Sí, licenciada, muchas gracias. Es muy parecido y por supuesto que en la mayoría de los textos, los cuentos, yo utilizo ambas, ¿no? Puedo utilizar primero una descripción, luego una narrativa y se va mezclando. Entonces, puedo combinarlas, por supuesto, pero por naturaleza esas son sus definiciones. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta sobre esos textos hasta el momento? Muy bien. Entonces, ahora vamos a revisar los tipos de descripciones que yo puedo realizar. ¿Ok? Yo puedo describir un objeto, elemento, persona, fenómeno de forma objetiva. Es una descripción que se llama técnica, también se llama descripción objetiva. Quiere decir que yo voy a representar tal cual es. Si es de color negro, digo es de color negro. Si mide 150 centímetros, digo mide 150 centímetros. Si es un edificio que tiene 20 pisos, digo tiene 20 pisos. Lo describo tal cual es. Por ejemplo, yo puedo describir esta diapositiva. ¿Ok? Y describo, la diapositiva es de color café. En la parte central está constituida por una tabla de 3 columnas y 3 filas donde busca especificar la diferencia entre los tipos de descripción. Además, en la esquina superior derecha consta de un logo de la Facultad de Medicina. Estoy describiendo tal cual es, el color, la forma, lo que tiene, tal cual es. ¿Ok? Esa es una descripción objetiva, tal cual ocurre. Pero las descripciones también pueden ser literarias, subjetivas. Subjetiva se refiere a que yo voy a describir el fenómeno, pero desde la subjetividad, es decir, desde reflexiones muy propias, desde las emociones, desde las metáforas, desde una realidad que está en mi mente. Por ejemplo, puedo describir el mismo fenómeno de forma subjetiva. La lámina presente en la pantalla tiene un color chocolate. Su estructura parece sacada de un texto formal, pero hay un elemento que distrae la atención por su impacto visual. Un pequeño logo que representa una identidad. ¿Se dan cuenta cómo yo primero he descrito objetivamente tal cual es, de forma fría, seca? Pero luego he descrito la misma diapositiva, pero de una forma metafórica, utilizando cuestiones donde hago comparaciones, color chocolate, sé que es color café, pero es muy literario. Tiene un logo que representa la identidad, es como, ¿qué es la identidad? Representa, claro, que es la Facultad de Medicina, pero tengo que subjetivizarlo, estilizarlo, hacer que parezca bella la descripción. ¿Se entiende la diferencia? ¿Podría otra vez repetirlo, licenciada? Ok, claro que sí. Hay dos tipos de descripciones, la objetiva y la subjetiva. La objetiva, también llamada técnica, es aquella descripción objetiva de los fenómenos. Por ejemplo, tal cual existe, ¿no? Tal cual existe. Por ejemplo, si yo describo una persona, la persona tiene cabello negro, tiene una altura de 1,80 m, es delgada, su tez es color blanca, utiliza lentes, tiene un abrigo negro. Estoy describiendo tal cual veo, de forma objetiva, tal cual se presenta el fenómeno. En cambio, las descripciones subjetivas son interpretaciones personales que no necesariamente van a representar algo objetivo, son un poco confusas, ambiguas, representan más lo que el autor siente o piensa respecto a ese fenómeno. Por ejemplo, si estoy describiendo a una persona, puedo decir, su porte elegante parecía mostrar ansiedad ante un evento cercano.
La forma de su mirada mostraba cierta tristeza y sus manos temblorosas confirmaban que algo no andaba bien. ¿Se dan cuenta? Cómo estoy representando a la misma persona que está parada en un lugar, pero ya de una forma subjetiva, estilizada, donde pongo emociones, reflexiones, pensamientos muy internos. ¿Se dan cuenta? Sí, Lice, gracias. Super, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido bien? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Muy bien, muchachos. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, vamos a detener nuestra presentación aquí para continuarla el día viernes. ¿Ok? Ya, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a pausar aquí y el día viernes a las 6 de la tarde nos encontramos para culminar este último tema. ¿Ok? Listo, muchachos, que tengan una buena noche.